Y para José Lo Gallardo, el doctor José Fernando Carbonell, le podemos sacar el jugo al doctor Carbonell por lo que ha sucedido la semana pasada, pero lo que se viene también en cuanto al sector privado en la provincia de Tucumán, el rol que tienen las producciones de Tucumán, que no únicamente hoy es caña de azúcar, citrus, sino también tiene la producción de carnes, tiene la producción de primicias como el arándano, tiene la producción de carne, dijimos. Ya vamos a hablar con él sobre ese tema. Pero en líneas generales, la semana pasada fue gestión privada con el Estado Nacional representando a los sectores productivos de la provincia de Tucumán. ¿Con quiénes fueron las reuniones, Yayo? Básicamente con Cancillería. La citricultura argentina tiene mucha gestión por delante internacional, apertura de mercados, quita de aranceles o duty. Por ejemplo, te comentaba que hubo una reunión con el embajador de India que tiene la apertura del limón, pero a un 30% de aranceles. Bueno, eso se repite en otros países, básicamente en la Comunidad Europea. Tenemos un tema central que es la apertura de los cítricos dulces al mercado de Estados Unidos, con el antecedente de la muy buena performance del limón en Estados Unidos, que lleva ya, encaramos la sexta o séptima campaña exportadora. El cítrico dulce hoy tiene una perspectiva de cara a los próximos 20 años bastante auspiciosa, porque habrán oído hablar del HLB. El famoso HLB provocó enormes daños en las producciones de naranja de casi toda América y la producción mundial de naranja bajó un tercio, de 70 millones de toneladas a 42. Tucumán tiene producción de cítricos dulce mínima, pero es más probable. Más que nada en la Mesopotamia tenemos, ¿no es así? Tenemos en Jujuy una empresa, ahí es la primera exportadora argentina de cítricos dulces. Hay varias otras empresas que están en la zona de Salta y Jujuy, pero básicamente está concentrada en Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Esa es una opción muy importante para la citricultura argentina. Y referidos al limón, no nos olvidemos que Tucumán está viviendo un proceso de erradicación de fincas limoneras. Claro, hay una reconversión, ¿no? Ya se han arrancado, no hay cifras exactas, estamos esperando que el experimental nos dé mayores precisiones, pero seguro se han arrancado más de 7.000 hectáreas que se han transformado en otras cosas, básicamente caña de azúcar. Caña de azúcar o emprendimientos inmobiliarios también, ¿no? Algunos. El problema que hoy afrontamos es que hay muchas fincas abandonadas. Algunas con grado absoluto de abandono de hace varios años. Porque ya no es negocio. Porque el productor que no ha tenido rentabilidad en los últimos años, si no tiene opciones para sostener una finca limonera, la deja. Y mantener una finca limonera cuesta mucha plata por hectárea. Producir una tonelada de limón cuesta en el árbol no menos de $60. ¿Qué es lo que se debe hacer, qué se tendría que hacer para que no inundemos el mercado local de la producción de citrus? Por ejemplo, hacía referencia a lo de Estados Unidos. Recordamos que California es uno de los principales estados de producción de citrus. Habrá que ver el consumo interno. Hoy tenemos en la Unión Europea, está, si no me equivoco, finalizando la cosecha de la producción conocida como Berna. Y hay que ver también el precio, porque antes la tonelada de citrus estaba ¿a cuánto? ¿A 110, 120 dólares? ¿A cuánto está hoy? ¿A 70, 80? 60 con suerte. Toda la producción, los países productores y exportadores de citrus del mundo, salvo Estados Unidos, han aumentado su producción. En 20 años, desde el 2000 hasta ahora, un poco más de 20 años, prácticamente se duplicó la producción de limón. El mercado no acompañó esa mayor oferta. No nos olvidemos que el limón es un condimento, no es un alimento. Por tanto, tiene una demanda esencialmente inelástica. Los derivados industriales también. Entonces, hoy lo que hay es un exceso de limón en la oferta mundial. España tiene este año una cosecha muy importante. Al Berna le falta bastante para terminar de ser cosechado. Argentina no va a poder entrar a Europa hasta mediados de año con suerte.
Y eso produce Perdón, a mediados de año y la primera cosecha de citros, la más fuerte, ¿cuándo comienza en Va Tucumán? a empezar en los próximos días, ¿Y pero qué con hacemos otros con destinos. esos frutos? No, tiene otros destinos. A Unión Europea recién se va a empezar a ir en el mes de junio. No creo que antes, justamente para no superponernos con la oferta española, que es la que domina el mercado europeo durante toda esta etapa del año. Además, al sector exportador no le interesa de ninguna manera entrar en conflicto con los sectores contraestación, con los que tratamos de llevarnos bien entrando cuando a ellos empiezan a faltarle. ¿Y qué respuesta hubo de la Cancillería sabiendo...? No, la Cancillería es una Cancillería nueva, algunos funcionarios tienen mucha experiencia, como el embajador Sima, que es el segundo de Diana Mondino, que ha sido embajador en Bruselas, ha sido embajador en la Organización Mundial de Comercio, y recibió muy rápidamente y con conocimiento los temas. En algunos otros casos hay que explicarlo, pero es una tarea constante. Desde que yo estoy en las instituciones citrícolas, la apertura de mercado, la consolidación de mercados, la mejora de aranceles, de posiciones arancelarias, etcétera, es una constante. La salida del Reino Unido de la Unión Europea abre todas unas posibilidades de poder vender con otros protocolos, sin aranceles, etcétera. Pero en el caso argentino siempre está el tema Malvinas, que dificulta procesos comerciales racionales con el Reino Unido, que es un mercado muy importante. Ahora, la responsabilidad que tenga un mercado ordenado, ¿depende del Estado o depende del sector privado? En todos estos casos hay que tener un sector privado inteligente, dinámico, dispuesto a invertir, que descubra alternativas y que haga las cosas lo mejor posible. Pero el Estado es el que tiene que ocuparse de abrir mercados, de mejorarlos, de consolidarlos, de acompañar al sector privado en su experiencia. Hablamos de exportaciones, ¿no? Sí. Quitando trabas y no poniéndolas, bajando presión impositiva, que hoy nosotros exportamos impuestos. Y en relación a esto, a esta apertura de mercados, cuando hago una acotación, cuando uno va y compra un paquete de arroz o de fideo, tiene un altísimo porcentaje de impuestos en lo que el consumidor paga. Entonces, si se libera la importación sin una paridad impositiva, puede haber una objetiva desequilibrio entre las posiciones de quienes producen a de quienes importan. Yayo, y el tema azucarero, ¿en qué escenario estamos? Porque dicen que va a haber una producción excelente en cuanto a la cantidad, tal vez la calidad, incluso algunos dicen que vamos a tener zafra hasta octubre, incluso hablan de noviembre. ¿Qué hacemos para evitar sobrecargar el mercado interno? Yo coincido, creo que la zafra de este año va a estar por arriba de las de los 2 años precedentes, porque hemos tenido condiciones climáticas mucho más favorables. Siempre hay que ver cuáles son los niveles de rendimiento sacaroso para determinar los volúmenes totales. Pero la azúcar tiene la ventaja de que tiene precios internacionales, tanto de crudo como de refinado, que son rentables, invitan a cumplir los compromisos asumidos y salir a ganar mercado. Tenemos la expectativa de poder cumplir con las cuotas de bioetanol, que no se han venido cumpliendo. Algunos industriales no produjeron el bioetanol para el que estaban comprometidos, porque el mercado interno estaba muy atractivo. Hoy se esperan otro tipo de respuesta por parte del Estado para quienes no cumplan. Y la expectativa de subir el corte, que es... De 12 a 15. Exacto, que es una propuesta que beneficia tanto al sector maicero como al sector cañero. No te olvides que el bioetanol se produce en partes iguales entre... Córdoba, Santa Fe y nosotros. Y San Luis. En San Luis hay varias de las plantas que procesan el maíz y lo transforman en bioetanol. Hay países como Brasil, India, Pakistán que producen bioetanol básicamente de caña de azúcar. Hay países como Estados Unidos que lo hacen solamente de maíz. Y la política de Obama de llevar el corte a la oferta de hidrocarburos hizo que ese país aumentara en poquísimos años más de 100 millones de toneladas de maíz. ¿Cómo hacemos para cuidar el precio? 2021, 2020, la bolsa de azúcar estaba a 2.500, 3.000, 4.000 pesos.
hoy la bolsa de azúcar, ¿a cuánto está en el mercado del día a día? Medida en dólares alrededor de $20. Pero le hablemos en pesos a la gente para que haga la alrededor comparación. entre 20 y 22 mil pesos, la bolsa IVA incluido. Ha llegado a valer bastante más, ha llegado a valer en dólares cifras inéditas, te diría, por lo menos en lo que yo conozco, lo que yo recuerdo. No quiero hablar de lo que no he vivido, pero seguro de los últimos 50 años los mejores precios se han tenido el año pasado, por una estricta relación entre lo que había y lo que demandaba el mercado. Hoy hay una caída de la demanda industrial, un estoqueamiento en muchos intermediarios y consumidores y una caída de la demanda. Confiamos que se va a estabilizar y que la producción del año que viene, que va a ser mayor, va a tener equilibrio con el combo mercado interno, bioetanol y exportación. Te hago un cambio de frente totalmente ajeno a lo que estamos hablando, que es el tema político. Nosotros estamos siempre con alguna relación política, digo, desde lo privado y lo público, y las políticas que se llevan adelante. ¿Cómo podría definir la jugada política de Jaldo frente a la política de Javier Milei y, no digo apartarse, marcar diferencia con otras provincias conducidas también por gente relacionada al peronismo? A mí me parece bien lo que ha hecho el gobernador Jaldo. Me parece una jugada de riesgo, pero una jugada vinculada a la lógica. Y te digo por dos cosas. Tucumán es una provincia que necesita de aportes especiales de la nación por arriba de sus niveles de derechos de coparticipación. Y por otra parte hay una apuesta al futuro. Este desorden que ha vivido la Argentina tantos años, que lo llevó a que seamos uno de los poquísimos países del mundo que no tiene moneda, en algún momento tenía que terminar. Cuando uno gasta más de lo que tiene y genera déficit fiscal, lo resuelve de dos maneras, Omar. O tiene quien se lo financie, como algunos países de la Unión Europea, pero que brindan otro tipo de servicios, o con emisión monetaria. Argentina lo ha hecho con emisión monetaria y eso se tradujo inmediatamente en el envilecimiento de la moneda, que viene desde hace, no sé, 50, 70 años. Un país sin moneda es un país que no tiene crédito, que no tiene estabilidad, que no tiene confianza, que no tiene quienes quieran invertir, salvo en nichos muy especiales. Los argentinos que ahorran en otra moneda, tenemos un país que en los hechos es bimonetario, esa fiesta de consumo inevitablemente tenía que terminar. Y hay que ordenar las cuentas. ¿Pero quién las pagó a la fiesta? Bueno, las fiestas las disfrutaron algunos y las pagaron otros. Y eso lamentablemente es difícil que deje de ocurrir. Acá evidentemente hay un sector muy amplio de población que ha perdido poder adquisitivo, que había que sincerar variables, que había que... El Estado no puede seguir subsidiando la cantidad de cosas que estaba subsidiando, los combustibles, las tarifas, los servicios, los planes sociales, etc. Hay un punto en que hay que buscar un equilibrio. Aparentemente este gobierno lo está empezando a lograr, aparentemente los modos y formas a veces le cuestan generar consensos imprescindibles para que la política se asiente en leyes, porque un inversor extranjero quiere ver leyes y consensos, permiso social para venir a invertir. Un argentino que tiene la plata afuera y que quiere invertir, lo mismo. O sea, necesitas permiso social, necesitas leyes que consoliden determinadas reformas laborales, impositivas, bancarias, y necesitas seguridad jurídica. Todo eso tiene un andamiaje que hoy la política tiene que proveerle al gobierno. Creo que el gobierno tiene que afinar la puntería y los modos para ir generando los consensos que lleven a traducir su transformación en un cuerpo legal que la sustente. Claro, y el fortalecimiento, digamos, social, hacer referencia a lo que está pasando con el consumo, la caída del poder adquisitivo, y el presidente también mirando la encuesta, porque hoy la imagen negativa de Milei está cercana al 60%, y esto tiene que ver también con el modo y que la gente no está pudiendo llegar a mediados de mes siquiera. Antes decíamos llega a fin de mes, hoy a mediados de mes.
Un político importante en la Argentina solía decir que para hacer una buena tortilla había que romper unos cuantos huevos. Juan Domingo. Para hacer... Pero también había que pisar callos. La transformación monetaria, estructural en cuanto a su competitividad que necesita la Argentina, lamentablemente va a haber muchos sectores que van a tener problemas. Y los deben tener en todo el rango social, porque todavía hay asimetrías que no se explican. Por ejemplo. Empezando el régimen privilegiado de Tierra del Fuego, que hoy nadie, desde el punto de vista del raciocinio fiscal, puede explicarlo, por ejemplo. Y hay, como otras cosas que supongo que el gobierno tratará de ir ordenando. Ahora, que en un cuerpo como el INADI haya una mesa de dinero o que haya intermediarios para los seguros del Banco Nación y todas las cosas que se faltan saber no tienen explicación. Volviendo a la pregunta, creo que el gobernador de Tucumán a mí me ha sorprendido gratamente en una serie de medidas que ha tomado. Creo que se adecuó a la austeridad y a las necesidades de equilibrar el gasto provincial. Y desde el punto de vista político me parece que es una apuesta inteligente. No, y habrá que ver también la respuesta en la legislatura provincial de lo que anunció en la apertura de sesiones ordinarias, reformular el Estado, modificando lo que venía reclamando la sociedad hace mucho tiempo, que es el tema de la reforma electoral. Y ahí entra a tallar la última pregunta política. ¿Por qué te fuiste de la actividad política? Porque llegaron los Kirchner. Pero vos fuiste legislador por Tucumán. Yo conocí a la familia Kirchner, nunca compartí sus modos ni sus formas. Cuando en el 2003 llega el Kirchner al gobierno de la Nación y Alperovich al gobierno de la provincia, me resistí a ser afiliado a un partido que tenía una señora recién llegada a la política y al peronismo como presidenta. Entonces renuncié y me olvidé. Y nunca más ni actué en política ni formé parte del peronismo. Expectativa. Y hoy soy muy crítico de las barbaridades que se han hecho en nombre del peronismo en estos últimos años en el país. Desesperado, con esperanza, expectativa positiva. Yo soy irresponsablemente optimista, aún para mis años, y creo que siempre tenemos futuro. Creo que en algún momento, cuando se ordenen algunas variables y se ponga límite a algunos excesos y se gasten lo que se tiene que gastar y se privilegia a los que trabajan, Argentina tiene un gran futuro. Yayo, ¿cuál es el día más tranquilo que tenés? El día de semana. Estoy acostumbrado a trabajar mañana. Todos los días. Así que los lunes de la mañana una vez lo tenemos habitualmente, no digo habitualmente, en la medida de lo posible acá hablando del tema económico, porque va a ser lo que va a marcar la agenda próximamente, ¿no? Hay muchos temas para abordar. Sí, pero es imprescindible que la política advierta en dónde está el país. Yo he escuchado fundamentos de votos el otro día en el Senado que son delirantes, que están hablando de otro país, están hablando de alguna de esas democracias perfectas del norte de Europa. Estamos en la Argentina, somos uno de los 4 o 5 países que no tienen moneda en el mundo, y para graficártelo, te digo que en América los 2 países que no tenemos moneda somos Venezuela y Argentina. Haití, que es el país más pobre, tiene moneda. Nicaragua, que tiene un gobierno esotérico, tiene moneda. A ninguno de los gobernadores, de los presidentes populistas o de izquierda, como podría ser el de México o el de Brasil, se les ocurre alterar el equilibrio fiscal, porque eso es un delirio. Para que tengan una idea de la diferencia, México tiene una moneda fuerte. Hoy, ¿cuáles son las prioridades en la discusión hacia la presidencia de México? Polución, distribución del presupuesto desde el punto de vista social y buscar una solución al tema que aflige a México, la calidad del agua potable. En esa discusión está México. Y la seguridad que no es un tema menor. Bueno, pero hemos visto países vecinos a nosotros que han prosperado muchísimo estas últimas décadas, como Perú, Chile, Colombia. En Colombia hay un presidente francamente de izquierda, en Chile también. A ninguno de ellos se le ocurrió gastar un peso más de lo que el presupuesto indica. Por eso digo que Argentina ha vivido una fiesta loca,
que en algún momento tenía que parar. Yayo, nos encontramos los lunes. Muchas en la medida de gracias lo por posible. invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias.